Maxilar inferior o mandíbula. Hueso impar situado en la parte infero-posterior de la cara. Constituye por sí solo la mandíbula inferior. Como podemos observar, es el hueso más grande y fuerte de la cara. Para su estudio, la vamos a dividir en dos partes. Una media o cuerpo y dos extremos laterales o ramas, que por su dirección se las conoce también como ramas ascendentes de la mandíbula. Cuerpo. Presenta la forma de una herradura, cuya concavidad está orientada hacia atrás, que en su pantalla sería hacia arriba. En el cuerpo vamos a estudiar dos caras, una anterior, otra posterior, dos bordes, superior o alveolar y un borde inferior. En la cara anterior del cuerpo estudiamos los siguientes detalles anatómicos. En la línea media tenemos la sínfisis mentoniana, que corresponde a esta línea vertical más o menos saliente, indicio de la soldadura de las dos mitades del hueso en que estaba constituido en la etapa fetal. La sínfisis mentoniana hacia abajo termina en una eminencia piramidal que recibe el nombre de eminencia mentoniana. De ella y hacia los lados se origina la línea oblicua externa, la cual hacia atrás se confunde con el borde anterior de la rama de la mandíbula. Línea oblicua externa, la cual presta inserción a los músculos cuadrado de la barba, triangular y cutáneo del cuello. Línea oblicua externa. Algo por encima de la parte media de esta línea vamos a identificar el agujero mentoniano, que va a dar paso al nervio mentoniano y a los vasos del mismo nombre. Detalles anatómicos que se identifican en la cara anterior del cuerpo de la mandíbula. Sínfisis mentoniana, eminencia mentoniana, línea oblicua externa, agujero mentoniano. Cara posterior del cuerpo de la mandíbula. Vamos a identificar desde la línea media hacia los lados los siguientes elementos. En el centro tenemos 4 pequeñas eminencias óseas que reciben el nombre de apófisis geni. 2 superiores para inserción de los músculos geniogloso.
dos inferiores que frecuentemente se fusionan en un solo tubérculo y que van a prestar inserción a los músculos genioideos. Lateralmente a la apófisis geni identificamos la línea oblicua interna o línea miloioidea, que presta inserción al músculo del mismo nombre. Por encima de esta línea y hacia los lados de la apófisis geni encontramos una pequeña depresión llamada fosita sublingual, que sirve para alojar la glándula del mismo nombre. Hacia abajo de la línea oblicua interna y algo hacia atrás, observamos una depresión más amplia que corresponde a la fosita submaxilar, que sirve para alojar la glándula submaxilar. Detalles anatómicos que reconocemos en la cara posterior de la mandíbula. Apófisis genis superiores e inferior, línea oblicua interna, fosita sublingual, fosita submaxilar. Borde superior de la mandíbula, denominado también borde alveolar, porque en él vamos a observar una serie de cavidades que prestan implantación a las piezas dentarias. Borde alveolar. Borde inferior de la mandíbula. A cada lado de la línea media del borde inferior de la mandíbula observamos dos pequeñas fosas irregulares que sirven para prestar inserción al vientre anterior del músculo digástrico. Estas son las fositas digástricas. En conclusión, los músculos que se insertan en el cuerpo mandibular son los siguientes. En la línea oblicua externa, los músculos triangular de los labios, cuadrado de la barba y músculo cutáneo del cuello. En la cara posterior, los músculos geniogloso y genioideo. Además, el músculo miloioideo, que lo hace en la línea oblicua interna. Y por último, en el borde inferior de la mandíbula del cuerpo va a tomar inserción el vientre anterior del músculo digástrico. Ahora vamos a estudiar los detalles anatómicos de la rama ascendente de la mandíbula. En ella vamos a estudiar una cara externa, una cara interna, cuatro bordes. Borde anterior, borde posterior o parotidio, llamado así porque se relaciona con la glándula parótida. Borde inferior, borde superior de la rama. Cara externa.
Como podemos observar, presenta una serie de irregularidades que sirve para la implantación del músculo macetero. En la cara externa de la rama toma inserción el músculo macetero. Cara interna. Lo que nos llama la atención en esta cara de la rama es el orificio superior del conducto dentario, que da paso al nervio y vasos dentarios inferiores. Este orificio por delante está limitado por esta lengüeta ósea de forma triangular que recibe el nombre de espina de Spix, en la cual se va a insertar el ligamento esfenomaxilar. La espina de Spix es un punto de reparo importante para los odontólogos porque constituye un punto de referencia para encontrar la entrada del nervio dentario inferior en el orificio superior del conducto del mismo nombre. El orificio hacia abajo se continúa con el canal miloioide, que aloja los vasos y nervios miloioides. En la parte posterior de la cara interna de la rama hay una serie de anfractuosidades que sirve para prestar inserción al músculo pterigoideo interno. En esta zona se inserta el músculo pterigoideo interno. Elementos que estudiamos en la cara interna de la rama de la mandíbula. Orificio superior del conducto dentario. Espina de Spix. Anfractuosidades para inserción del músculo pterigoideo interno. Canal miloioideo. Borde superior de la rama. En él vamos a estudiar dos eminencias. Una de forma laminar y triangular que recibe el nombre de apófisis coronoides y que va a prestar inserción al músculo temporal. Por detrás de la apófisis coronoides observamos otra eminencia que presenta la forma elipsoidal. Ese es el cóndilo de la mandíbula que se va a unir a la fosita mandibularis o cavidad glenoidea del temporal para formar la articulación temporomaxilar. El cóndilo está unido al cuello, está unido a la rama por esta porción estrechada que recibe el nombre de cuello. Cuello del cóndilo de la mandíbula. En la parte anterointerna del cuello existe una ligera depresión para inserción del músculo pterigoideo externo. En conclusión, en la rama de la mandíbula se insertan los siguientes músculos. En la cara externa, el músculo macetero. En la apófisis coronoides, el músculo temporal. En la fosita que se encuentra en la parte anterointerna del cuello, el pterigoideo externo. Y en la cara interna, el músculo pterigoideo interno.
La apófisis coronoides está separada del cóndilo de la mandíbula por esta escotadura en forma de media luna que recibe el nombre de escotadura sigmoidea o semilunar. Escotadura que pone en comunicación la fosa cigomática que se encuentra por dentro de la rama con la región masseterina que está por fuera de la mandíbula. El borde posterior de la mandíbula, al unirse con el borde inferior de la rama, forman un punto prominente que recibe el nombre de ángulo de la mandíbula, la cual es palpable fácilmente en el sujeto. Su punto más prominente, que está dirigido hacia afuera, recibe el nombre de gonio. Es decir, que el ángulo de la mandíbula se corresponde con un punto craniométrico denominado gonio.